0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza. Hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. En Caput. Hoy es un programa impresionante porque las dos llegaron en horario. Oh, Dios. No digas impresionante. Eso, ella siempre llega Yo primero. estoy siempre. Y hoy la han dejado en la vereda, siempre pobrecita. me dejan en la puerta. Y bueno, no sé qué Con este problema frío. hay con el portero. Yo no, entré con el flaco que está acá, justo llegó, tiene el dueño de la llave. Yo estaba ahí, Eso el es tipo poder. llegó, me abrió, Entonces, claro, bueno. Eso tuvo el es poder. privilegio, No es este, tuvo claro. el privilegio de poder ingresar y nos señala Claro. con el dedo a nosotros, que nos quedamos abajo. Bueno, hay que llegar, antes hay que llegar, esta para comer un sándwich, dice, ya contó, vio que comió un sándwich. No le des Y información aparte, porque la usa en tu aparte, contra. Para venir con energía. No le des pero información, aparte la usa en es tu contra. es su plato predilecto, le aviso. Exacto. Y me lo ha dicho hace pero muchos años, que lo que le Exacto. acaba de decir que comió es su plato predilecto. Exacto. Así que Eso en se la ve, calle, hecho por mí, la humita. hecha por ella la humita, son sí, dos sí. planos. Es linda, está rica la humita cuando la hace, pero Sí, ya le he sabes que Cuando hace hace muchos poco. platos, Él es que uno dice, comido. no, mire, pimpi. No. Es año bisiesto, hay humita. Pero hoy estamos bicharacheros. Pasan dos cosas relevantes a nivel mundial y a nivel local. A nivel mundial, la rubia nos va a empezar a iluminar ahora sobre una reunión que la propia Casa Blanca puso histórica. Es histórica, no hay ninguna duda. Nada que nos sorprenda a nosotros, lo que venimos siguiendo este proceso. Ahora, supongo que Guitia va a hacer una síntesis, veremos su columna. Y la otra es el cierre de listas que se está dando en una elección, como todas las elecciones importantes, pero esta especialmente porque está en el marco de una situación económica que puede desandarse para cualquier lado. Recuerdo, esta semana lo dije varias veces, aquel 11 de agosto, después fue el 12, naturalmente el lunes 12, parecería ser, mandé buscar ahí, me dijeron que fue así, el 11 y el 12, el 11 las PASO, donde
pierde Cambiemos, pierde Macri, no quería salir después a explicar lo que pasaba, porque todas las encuestas le daban otro resultado. Y el lunes 12 terminó sucediendo para la cabeza de Macri, como él mismo lo reconoció en un reportaje con un periodista de La Nación. No, dice, no te equivoques, le dijo a Morales Solá. Mi gobierno terminó el 12 de agosto. Después yo le dije, si terminó el 12 de agosto, ¿por qué no lo terminaste un año antes y nos dejaba de joder? Después tuvo que aguantarse hasta el 10 de diciembre. Pero el 8 de septiembre tiene un tufillo a 12 de agosto. Es el día después del 7 de septiembre, que se acordará, porque usted estuvo lejos, por ahí no se acuerda que hay elecciones el 7 de septiembre. Se las recuerdo, Litia. Gracias por recordármelo. Entonces, pero bueno, estas elecciones vienen con un tufillo complejo por la situación económica, que no dejamos de señalar que está en una supercrisis. Y cuando no falta tanto, tenemos que estar discutiendo el 8 y que las listas sean lo que son. Estamos enfrascados, espero que hasta el domingo a la noche, casi que la política son las listas. Me llamaron los compañeros de Santa Fe, me llamaron los de Tierra del Fuego, donde tenemos partido, ¿no? Capital lo veo más tranquilo, pero en todo caso le vamos a preguntar a Pimpi acá, pero Santa Fe, Tierra del Fuego, sobre todo Santa Fe, es como que son los 4 distritos donde tenemos partido. En la provincia de Buenos Aires está decidiéndose la lista en un espacio que tiene su lógica, que es el espacio de Máximo Cristina, Massa y Kicillof, digamos, 3 espacios de los cuales hay un eje preponderante que es el de Máximo Cristina y Massa, en un esquema de administración de la política donde los que tienen la lapicera la tienen porque el Poder Judicial así lo determina. Esto es algo que, bueno, la Constitución lo ordena, esto funciona así. Y, bueno, supongo que mañana, más tarde el domingo, estará resuelto. El lunes, tiene que estar resuelto el lunes a la mañana obligatoriamente, y la semana que viene estaremos hablando centralmente del 8 de septiembre, entendiendo que el 7 pueden pasar cosas. Sobre esos 2 ejes va a circular el programa y algunos que obviamente vayan surgiendo, pero son los 2 ejes, las 2 columnas del programa. Guitia, le toca a usted, como enseñó Perón, que la verdadera política es la internacional, contarnos lo que está pasando. Mire cómo la está escuchando Pimpi, mire Pimpi, qué atenta que está. Bueno, ¿qué tenemos? Como noticia central, y gran parte del mundo está expectante con lo que está aconteciendo, es decir, no es nada más que poner los canales de televisión en nuestro país. La famosa reunión entre Trump, Putin y su comitiva, ¿no? Porque han llevado una comitiva que hay que ver quiénes viajan, porque quienes viajan tiene que ver con temas que se van a tratar. Secretario de Comercio, por parte de Estados Unidos. No Moreno. No, pero digamos, es la línea. No, yo te dije que no, porque tenía que estar acá. Vos tenés que estar para decir revista. Yo tenía que estar acá. No, pero ya le pasó todo el dato. Secretario de Defensa, la CIA. El ministro de Finanzas viaja con Putin, viajan empresarios, viaja el ministro de Defensa, Relaciones Exteriores, viaja Marco Rubio por un lado y Relaciones Lavrov por el otro. Entonces digo, marcan temas que se van a... El secretario de Tesoro de Estados Unidos, digo, la cuestión económica tiene un peso importante en... Ahora... La conducción en todos los detalles, La conducción me acomoda el micrófono. Pero usted sabe que yo me muevo, Moreno. Por eso se lo acomodé para que esté de este lado. Entonces me va a tener que estar... Bueno, ese no importa. Silencio en radio es porque hablaba para un lado y el micrófono del otro y ya estaban protestando enfrente.
Muy bien, menos mal que usted Estoy atento está a lo atento a que me todo. dice Me el encanta, que me conduce encanta. el Bueno, programa allá del otro lado. entonces hay que ver quiénes viajan porque tiene que ver con los temas que se van a tratar. En primer lugar, el marco, ¿no? Esto no hace nada más que poner en escena aquello de lo cual nosotros veníamos hablando hace tanto tiempo, Moreno, hace tanto tiempo. Yo esto lo llamaría hacia el nuevo Yalta. Faltan actores en esa mesa, es un proceso, pero me parece que este es el emergente de un proceso que se viene dando hace mucho tiempo, y esto que aparece y cómo aparece también tiene que ver con cómo se van moviendo los otros actores en el plano geopolítico internacional, hasta dónde avanzo, hasta dónde digo todo aquello que yo quiero hacer o todo aquello que yo acordé en otra instancia, porque hay acuerdos estratégicos en una instancia que se van expresando en esto. Entonces, los ganadores y los perdedores del nuevo orden, hacia el nuevo Yalta, entre quienes se está hablando y se está avanzando sobre este nuevo, entre Putin y Trump. Digamos, China es un tercer actor de peso, pero que no está entre los ganadores en este nuevo orden. Es de peso porque tiene desarrollo tecnológico, bueno, después podemos hablar de eso. ¿Quiénes son los perdedores? La Unión Europea y Ucrania, y Zelensky, que han pataleado por participar de este encuentro de distintas maneras, después vamos a ver cómo, pero digamos no lo han logrado. ¿Por qué? Porque este encuentro, como veníamos planteando nosotros, ¿se centra exclusivamente en la cuestión de Ucrania? No, este encuentro tiene que ver justamente con el nuevo orden internacional. Trasciende la cuestión de Ucrania, se van a poner en escena, van a aparecer en la escena pública cuestiones que se vienen negociando en otra instancia. Entonces, por un lado tiene que ver con aquello que nosotros veníamos planteando. Por otro lado, digamos, de esto no se habla mucho, pero el lugar, se está empezando a hablar ahora. ¿Dónde se produce este encuentro? En un lugar que geopolíticamente y geoeconómicamente, desde el punto de vista económico, tiene preponderancia en este nuevo orden internacional, que es el Ártico. El Ártico, un territorio que históricamente fue controlado por Rusia y la Federación Rusa, y un territorio, bueno, una zona, digamos, a la que apunta también y con fuerza Estados Unidos. ¿Dónde se está haciendo? Alaska, territorio estadounidense. ¿Pero de quién era Alaska? Era de Rusia. El zar Alejandro II se lo vendió a Estados Unidos. Vendió Alaska a Estados Unidos, que es una zona muy rica en petróleo, además. Y entonces, digo, esto también viene a responder a aquellos que se reían cuando Trump habló de comprar Groenlandia. Los territorios... Permítame incorporar una opinión que surgió en nuestra consultora a partir de un análisis de Sergio Carboneto, que es el que es uno de los que estudia el surgimiento de las naciones, en fin, aparte es un gran economista, pero básicamente desanda el camino que ustedes andan en el programa, es nuestro especialista. Y uno de los primeros países que le pedimos que estudiara era como formación era el de Estados Unidos. Y en esa pesquisa que hizo aparece el porqué de la venta de Alaska a Estados Unidos. Que obviamente no va a ser por la plata. Reino Unido tiene algo que ver. Claro. Bueno. Claro, porque en ese momento lo que quería impedir también la Unión, los rusos en ese momento con su imperio, era que a través de Alaska pudieran ellos terminar teniendo un vehículo del Atlántico al Pacífico a través de Canadá. Y bueno, la ruta. Claro. Entonces, como la capacidad de Rusia de defender ese territorio era muy, muy menor, muy menor. Obviamente estaba concentrado lo que para ellos era el frente occidental, que tiene que ver con Europa y demás. En realidad no es un tema de dinero, es un tema geopolítico. Y esto está en los anales de la discusión, tanto en Estados Unidos como en Rusia.
lo cual explicaría que parte de lo que está pasando ahora en esta confrontación entre los ingleses y los norteamericanos también tiene raíces que llegan al siglo XIX. Entonces, muchas veces se da como solidificada la relación entre Gran Bretaña y Estados Unidos, y no nos tenemos que olvidar que, por ejemplo, no solo el representante del Estado canadiense es el rey Carlos III, sí, igual que en Australia y Nueva Zelanda, sino la estructura de gobierno sigue siendo una monarquía parlamentaria. Cuando uno entra a Canadá es porque el monarca es el representante, sino que los grados que alcanzan las Fuerzas Armadas en los 3 países, los integrantes de las Fuerzas Armadas, son respetados en el ejército británico. Uh-huh. El grado que alcance un coronel en el ejército canadiense es respetado en los momentos relevantes. Hay una fusión de las armas, de los grados, y obviamente la conducción en manos de los que conducen, en este caso los ingleses. No deja de ser, lo que han conseguido los británicos es esconder su imperio detrás de otras formas. Pero los norteamericanos esto lo conocen, y entonces cuando analizan el Commonwealth y lo que puede llegar a acontecer, esto es un tema. Y lo tienen en la frontera, ¿no? En este proceso de solidificación del liderazgo norteamericano en el nuevo orden internacional, esto también está en discusión. Uh-huh. Lo de Alaska no fue solo un negocio. Pero no estoy hablando yo de que no dije que era un negocio. No, yo no dije que usted dijo eso, dije que le iba a comentar. Lo de Alaska no fue solo un negocio, lo estoy diciendo porque se dice, bueno, por tanta plata, por esto, por aquello. Y quizás eso tiene también una simbología, ¿no? Tiene una simbología en lo que hace a justamente las relaciones entre Estados Unidos y Reino Unido, porque en ese momento le fue funcional a Estados Unidos, que estaba en disputa con Gran Bretaña, le fue funcional esta cuestión. Y además, digamos, mira una época en la cual las relaciones entre Estados Unidos y Rusia eran excelentes. Porque inclusive, como ahora. Bueno, pero está mirando una época, está haciendo, justamente desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista geopolítico, tiene mucho sentido el lugar. Sí. Tiene muchísimo sentido el lugar, porque inclusive en ese momento histórico se habían planteado construir un tren para unir los ambos lugares. O sea, el estrecho de Bering cobra una importancia estratégica en este momento. Lo separa 85 kilómetros, pero además desde el punto de vista simbólico, alrededor de 85 kilómetros. Hay 2 islas, una pertenece a la Federación Rusa y la otra pertenece a Estados Unidos, que están separadas nada más que por 4 kilómetros. Entonces, digo, tanto desde el punto de vista geopolítico por la inserción, las vías de comunicaciones a nivel global, pero desde el punto de vista geopolítico de las relaciones entre estos estados. Entonces creo que esto es es un tema que hay que tener muchísimo, porque está hablando de la historia y está hablando de la geopolítica, el lugar en el que además es equidistante. Los dos tuvieron que tomar un avión. Creo que Putin, el vuelo 8 horas y media y Trump 8 horas. Mire usted. Fíjese todo. Desde Washington, D.C. Uh-huh. Y hay que viajar 8 horas para seguir estando en tu país, ¿eh? Nosotros debemos tener desde Misiones, de 4 horas, ¿sí? Debemos tener, 4 o 5 horas. Pero para ir hasta Tierra del Fuego. Sí, a fondo, sí. Tierra del Fuego, sí. No, 4 horas casi desde acá, ¿no? A Ushuaia. ¿Y 30 son? Y a Santa, bueno, a Río Gallegos, sí, pero bueno, no sé por qué. Por eso yo dije 1 hora y piquito más a Misiones, allá arriba. Bueno, a Posada, que no es tan arriba. ¿Y Jujuy? Pero esto es el doble, ¿eh? Jujuy, bueno, quizás. Claro. Ese es un tema, ¿eh? Es un tema. Sí, es un tema. Bueno, también dice mucho. Bueno, dice mucho, incluso ya empezó a salir algo que usted había mencionado hace por lo menos un mes o más, sobre la nueva ruta logística en el norte
de Rusia con el Ártico, que ahora las aguas se descongelan. Usted sabe que tiene la flota. Hace un año lo dije yo, que se estaban descongelando y que había que estar atento a qué es lo que ocurría. Y tienen ahí la flota más importante de rompehielos, sí. Y algunos con generadores nucleares que pueden instalar móviles. No que abastece al barco, sino que los pueden bajar y construir una ciudad. Pero lo que salió en los últimos días, cosa que ya había algunas versiones desde cuando usted venía hablando, era la posibilidad de emprendimientos conjuntos con Estados Unidos, donde Rusia tiene la soberanía territorial y Estados Unidos la administración del negocio. Y que parte de la plata que está consiguiendo Trump, de los árabes, los japoneses, como inversión en Estados Unidos, en realidad tiene como parte de esa plata como destino los emprendimientos que hay que hacer, que a su vez vuelve a Estados Unidos en la compra de materiales y en la compra. También estarán discutiendo la compra local, como hacemos a veces. Ellos ya venían hablando, fíjese, de emprendimientos conjuntos entre Estados Unidos y la Federación Rusa en el Ártico. ¿Quién viaja en esta delegación que además salió a hablar de la oportunidad de negocios? Dmitry, que es el del Fondo de Inversión y es asesor de cooperación internacional, digo, y ya venía hablando y estaba muy entusiasmado. O sea, mientras el mundo, parte importante del mundo, mira la cuestión de Ucrania, hay voces que están diciendo, no es solo la cuestión de Ucrania, miren quiénes estamos viajando. Bueno, es un Bretton Woods y Yalta al mismo tiempo. Pero fíjese, otro tema más, el tema de la cuestión nuclear. También es un tema que va a aparecer, digamos, lo dijo Putin y lo dijo el viceministro de Relaciones Exteriores. En febrero, ya lo había dicho antes Trump, vence en febrero del 2026 el START, hay que reformularlo. Muy bien. Entonces, lo dijo Putin antes de viajar, así como Trump habló en el avión, lo entrevistaron, Putin, que es mucho más callado, vio que Trump es mucho más... Y era Putin un hombre de inteligencia. KGB, eso es lo que iba a decir, KGB. Habla poco. Conciso, concreto. Como Pimpi. ¿De dónde será? Del Servicio Secreto de Tucumán. Pimpi habla poco también. ¿Pero qué dijo? Putin? ¿Qué dijo? Dijo, vamos a considerar también el tema nuclear en las conversaciones. Y también lo dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, no lo dijo Lavrov, lo dijo el viceministro, dijo, vence el START y lo tenemos que tener en cuenta. No solamente eso, sino que está el tratado en juego, el tratado de misiles intermedios. Y los rusos dijeron, Trump le dice, sí, va a ser una reunión muy corta, si sale mal, los rusos le contestaron, va a ser entre 6 y 7 horas de reunión. Es que además se tienen que reunir las comisiones. Te piense que no tengo yo registro de una reunión de esa duración, ni cuando fue con los chinos, ni ninguna de este siglo. No tengo antecedentes de una reunión, ni en nuestro gobierno no hay ningún antecedente de una reunión de un presidente argentino de más de 45 minutos, una hora, con algún presidente extranjero, fuera quien fuere. Con Chávez, bueno, porque después se armaba la cena y pero no eran reuniones de 6 horas de ninguna manera, eran reuniones muy cortas. 6 horas, 7 horas de reunión. Vamos a ver las consecuencias a partir de mañana, algunos análisis y demás, sí. Pero van a ir en la dirección de lo que estamos hablando. Con su tire o se afloje, van a avanzar, van a retroceder. Tire se afloje, que unos dicen... Es como un contrato matrimonial, tampoco es de un día para otro. Es un contrato matrimonial que además tiene en cuenta cómo se están moviendo los otros actores y en función de eso van avanzando y diciendo hasta dónde llega el acuerdo estratégico. Nadie se casó sin un acuerdo matrimonial que duró años, por ejemplo. ¿Cuánto estuvo de novia usted también? Pimpi estuvo bastante de novia. Mucho. Por eso. Muchos años de novia, muchos años de casa, muchos años en general. Se podría decir, muchos años en general. La rubia tuvo, no tanto, y yo, bueno, también tuve algunos meses, enseguida. Nosotros en esa época éramos más rápidos. Éramos. Yo tuve 8 años de novia. Desde los 14 años tuve novia.
8 años de No hay cuerpo que lo resista. Sí, cómo no, Bueno, ella lo aguantó lo mira más que- bien, mire ¿qué te cómo parece? está. ¿Qué te parece? 8 años, no estuvo casado un montón, pero mire con lo que duró ese contrato. Para hacer el contrato matrimonial, Se ve que tuvo que punto discutir por artículo punto hubo por que pasar. Bueno, una reunión de 6-7 horas es una reunión relevante. Yo le digo que hoy es un día, es el día de Ascensión de la Virgen también. Sí. Exactamente. 15 de agosto. Nos vamos a acordar siempre de esta fecha. Va a pasar a los libros y nosotros somos testigos de esto. Ujú. Esto es muy importante. Cuando uno lo vivencia, lo sigue, lo sigue, transita, lo hemos hablado. Y es la cosmovisión que permite entender lo que está sucediendo en el mundo, aunque siempre vamos a tener dudas de si tenemos o no tenemos la razón. Ujú. Siempre. Bueno. Le pasa a cualquier dirigente Nos político. reservamos el beneficio de la Claro, pero porque siempre estamos hablando de lo que va a pasar. Para hablar de lo que pasó están otros. Entonces, en lo que va a pasar hay múltiples posibilidades, pero cuando uno tiene claro hacia dónde va, bueno, habrá idas y vueltas. Es como la tendencia Se va de una... maniobrando, tiene claro hacia dónde y vamos maniobrando. Esto Pimpi lo sabe muy bien porque estudió muchas funciones, a ver si usted se acuerda. Es la diferencia en el formato de la función y la tendencia de la función. Usted tiene una sinusoidal. Sí, sinusoidal. Y va a poder ir subiendo Sí. y bajando, Sí. pero la tendencia puede ser ascendente. Efectivamente. Nosotros lo que hemos estado analizando siempre es la tendencia, porque es lo que se puede analizar. Después las idas y vueltas No. dentro de la Tiene tendencia. que ver con los bueno, imponderables, el claro, contexto. qué sé yo, pasan cosas. Ahora, el que pasan cosas, y esto es importante, lo que pasa es que, bueno, de alguna manera hay que haber estudiado funciones o tener una cabeza semi-matemática. A ver, una cosa es la tendencia y otra cosa son los ciclos y los puntos de inflexión de la función, pero que puede ser ascendente la tendencia, pero que si usted está viendo un ciclo descendente, pero que Claro, está más y hace arriba un que el recorte, anterior, claro, y hace un entonces arma recorte un ahí. lío. Esos ciclos, a no confundirse, mis queridos compañeros, tienen que ver con esta elección. En esta elección pasan cosas. Hoy tuve que meter las pezuñas en Santa Fe y uno dice, ¡ay, otra vez! Y estas cosas, y estas tonterías, y estas pavadas. Y está Trump y Putin allá, y nosotros tenemos que estar hablando de estas pavadas. Bueno. Que si que si aquel, que si va... Bueno, hasta que en un momento uno se relaja, hace clic y dice, espere que la tendencia es la que usted está contando. Por eso es tan importante esto. Y los ciclos, sobre todo cierre de lista, estas cosas que pasan, no nos preocupemos de más, hay que ocuparse, pero Por no nos supuesto. preocupemos de más por lo que acontezca con las listas. No nos preocupemos de más, porque al gobierno le toca hoy tratar de ver que la tendencia de su gobierno, Y claramente. claro, la tendencia de su gobierno es una tendencia complicadísima. Y después ir a hacer un acto pedorro ahí en Atenas, en La Plata, ¿Qué le fue? sí, que le fue Tuvieron muy, que. No fue gente. sí, que le fue Bueno, discurso muy Que bien. se la banquen. Pero no quiero entrar en ese detalle si usted no completó su presentación, Litia. Quiere darle un cierre, le damos. No sé si hay otra cosa que quiera mencionar. Creo que esto ocupó todo, ¿no? Es como cuando se casa la hija de uno. Durante una semana se casa el hijo, pero se casa la hija y está toda la familia revoloteando. La mía, ¿no? La Eva no deja meter la cuchara en nada, te aviso. Me necesito otra hija para hacer una experiencia más completa. Bueno,
Le decían, ya no se usa eso es lo que te decían. Todo. Bueno, pero la familia está alborotada. Sí, claro. La familia está alborotada. Bueno, me parece que está bien. Se pasan secretos acá porque ven por ahí que le pasan secretos. No. Bueno. Bueno, después en algún momento tocaremos que también está muy movido el occidente ampliado, ¿no? Sí. Está movido y estancado por un lado, pero nada. Muy bien. Lo vamos a... La tendencia del gobierno de Milei es una tendencia claramente descendente. Claro. Y el viernes pasado terminaba el programa y ya sabíamos que iba a haber una cadena nacional. No tuvimos otra alternativa, porque así corresponde que escucharla. Sí. Una cadena esfuerzo sobrehumano. Muy extraña lo que hizo. Sobre todo porque el discurso desemboca en dos medidas que no se pueden aplicar, digamos. Para una no tenía ninguna importancia, es solo una decisión del jefe de gabinete, y con eso alcanzaba y sobraba para decirle a los funcionarios, en función de la instrucción recibida por el presidente, vamos a hacer esto, y salía en el boletín oficial, o ni siquiera se las comunicaba, se las notificaba a cada uno de los ministros y estaba resuelto el tema. Yo personalmente creo que el que está haciendo objeciones es el ministro de Salud, porque es el único que tiene causas penales si se le muere algún paciente por falta de medicamentos o falta de insumos. Eso es responsabilidad personal del ministro. Y bueno, yo lo viví esto que vaya buscando con el traje tema a rayas. Con el tema de la administración del comercio. El ministro se comunicó conmigo y me dijo, mire, tengo este inconveniente. El ministro, nada, usted pida que los va a tener, si para eso estoy haciendo esto. Claro. Los dólares, mire, no se me puede morir nadie porque usted me niegue los dólares, porque yo tengo problemas y obviamente se los tengo que trasladar, no hay ningún inconveniente, no le van a faltar, para eso estamos haciendo esto que estoy haciendo, así que tranquilo, no es para usted. Seguramente está pidiendo fondos, cosas, demás, y tiene las restricciones, y ministro de Salud. La otra es una estupidez, se va a meter preso a los legisladores. El otro no sabe, no es un chico que no... Es tremendo. ¿Cómo va a plantear una cosa así? Bueno, pues es que no sabe. Usted le tiene que dar el beneficio de la ignorancia por no saber. Es un chico, dice esas cosas. Ahora, el fin de semana, no le sé decir con precisión si fue el sábado o el domingo. Yo lo leí el domingo cerca del mediodía. Por eso podría haber sido el sábado. Fin de semana. El presidente puso un escrito de su autoría en la oficina presidencial. Él tiene una oficina del presidente, sí, y lo dio a conocer. Ajá. Después lo retomó el Banco Central, lo puso en su web. Pero en realidad es los que conocemos cómo escribe Milei, de haberlo leído en el Cronista Comercial, en algún otro. Él durante mucho tiempo escribía asiduamente artículos en el Cronista, no digo todas las semanas, pero escribía. Ese es un artículo de su autoría. Ahí sí que generó mucho escozor y hace parte de lo que está aconteciendo. Colegas, economistas, con los cuales compartimos clientes, hay varios clientes que no tienen un solo consultor. Digamos, quieren escuchar la otra opinión, sí, como cuando tenés un tema delicado en tu salud y querés otra opinión. Y o como nosotros, yo sigo 20 millones de cosas, no una sola opinión. No, bueno, eso para sacar tu conclusión está bien. Pero bueno, eso también. Vos también, en este caso para la toma de decisiones, también a veces le sirve uno, a veces le sirve el otro. Tengo varios clientes que están en esas características. Y naturalmente me ha pasado esta semana mire, la verdad que el presidente le pifió en ese escrito porque teorizó y las causalidades estaban mal hechas. ¿Está bien? No está bien lo que hizo. Demostró una sinrazón
falta de razón en su cabeza, falta de razonabilidad, de pensar mal. Una cosa que esté chapita, bueno, está chapita, y otra cosa es que esto le produzca que razone mal la economía, lo que él piensa que sabe. El problema es que lo escribió, lo dejó por escrito, no es que se equivocó. Y los errores se trasladaron después, de los 10.000 que hemos leído ese artículo y que tienen opinión en la Argentina, de esos 10.000 que obligatoriamente hay que leer, que son los obispos, son los rabinos, son los generales, son los diputados, son los senadores, son los jefes políticos, son los empresarios, hay 10.000, bueno, un número, nadie dice que son 10.000, pero es un número que nos ponemos de acuerdo que son 10.000. Después que lo leyeron, entraron con estupor. Si era abogado, ingeniero, llamaba por teléfono. Si era empresario, llamaba por teléfono. Y si era economista, decía, entré en trance, digamos, tengo un problema. No puede no saber estas cosas el presidente. Es una aritmética, en su disciplina, Pimpi, sería una aritmética elemental. Una aritmética de séptimo grado, una aritmética de la secundaria, que usted dice, mire, no. Y en su disciplina, Rubia, sería como que en la comunicación él no sepa que hay emisor y receptor, digamos, una cosa de esto que ustedes dan por básico. Bueno, claro, él confundió en términos teóricos cosas complejas. Empezó el artículo hablando desde la teoría objetiva del valor y terminó escribiendo la teoría subjetiva del valor. Ya eso, no hay posibilidades en un mismo artículo, salvo que esté escribiendo sobre la teoría del valor, mencionar las dos. O vos te lo das, claro, o vos estás en una o vos estás en la otra. Después viene la pelea entre nosotros, lo que no podés decir un rato soy esto y un rato soy aquello. Se le armó un lío porque empezó con la permuta para explicar el tema del dinero, que de Pablo, que es su amigo, dijo, bueno, le escribió cosas que cualquier estudiante elemental de economía lo sabe en las primeras clases, ¿no? Creación del dinero, arrancás con la permuta y explicás. Pero bueno, se le arma un lío grande. Y después termina él, que es el que habló de dolarización, y el que habló, en eso, igual que nosotros, de economía bimonetaria, y su ministro de Economía hablando de economía bimonetaria. Convengamos que en algún momento de nuestro gobierno, cuando digo nuestro gobierno es el que terminó en el 15, ¿no? Desde el Poder Ejecutivo se incentivaba, se aceptaba la economía bimonetaria, pero se la trataba de que sus efectos cesaran con ese famoso, a ver, Aníbal, si especificás, ¿no? Esta es una visión Marco del Pont. En algún otro momento de la década ganada se aceptó la economía bimonetaria y se administró desde ahí. Cosa que este gobierno está haciendo, administrar mal, pésimamente, la economía bimonetaria. Nunca negó la economía bimonetaria, lo que decía que iba a transitar hacia la dolarización, pero arrancaba de una economía bimonetaria. En un momento del artículo, él considera que el dólar es una cosa. Las cosas son, en la Argentina, materiales o inmateriales, no necesariamente las cosas son materiales para la economía, materiales o inmateriales, todo lo que no es dinero. Todo lo que no es dinero son cosas, también para el Poder Judicial. Pero nosotros, los economistas, dividimos entre cosas y moneda. Cosas es todo lo que no es moneda. Nombre Coca-Cola es cosa, sí, todo es cosa. No tiene que tener materialidad. Para nosotros puede tener un valor, por eso decimos bienes materiales e inmateriales. Salvo el dinero. El dinero no es cosa, es dinero. Claro, el dinero no se puede comprar. El dinero no se puede comprar, no puede ir con remito y factura, no puede entrar en un remate, eso lo estudiamos cuando le pedimos a Sturzenegger que no haga pavadas cuando era presidente del Banco Central. Y también a nuestro presidente
del Banco Central Redrado cuando me mandó para aplicar la ley de abastecimiento porque faltaba moneda, y uno le dijo, mire, es dinero, no se puede hacer, es una cosa, por más que sea moneda, es un dinero. Salvo que usted me quiera decir que en esa moneda hay un mineral que usted quiere. No, mire, muchacho, la moneda es moneda. Él la toma como cosa el dólar y aplica una ecuación de solución que usted conocerá muy bien, que dice que si hay n incógnitas, hay n-1 ecuaciones, y que el número n está resuelta, porque si usted resolvió las n-1, la n no tiene otra solución. Él, en vez de ser n ecuaciones, pone n más 1 sería el dólar, y entonces se soluciona teniendo n ecuaciones y el 1 queda resuelto, y por lo tanto no habría pass-through, que es si usted devalúa, no va a ir a inflación. Y queda absolutamente... Si lo explicaba en inglés, mi ley, lo mismo, no, sí, no iba a ser claro. Bueno, traslación del dólar de la devaluación a los pesos. A los precios. Entonces, se equivoca, comete errores. El dinero es dinero, y el dólar en la Argentina, por ser una economía bimonetaria, cumple el rol de dinero, no es una cosa. Si usted va a comprar dólares en una agencia, para la agencia es una cosa, pero no para la economía. Para la agencia es una cosa porque le tiene que dar un comprobante. ¿Está bien? Pero no es una cosa para la economía, sino usted no ahorraría en dólares, o atesoraría en dólares, o vendería su casa en dólares, o su auto en dólares. Claro, hay que tener una cabeza diferenciando lo jurídico. Las agencias de cambio, como se llaman, no tienen otra alternativa, porque usted le da peso y le tiene que decir que se llevó por esos pesos. Hay un contrato de compra-venta, spot, contado, que se llevó. Bueno, cuando usted le dan el ticket es un contrato de compra-venta. Bueno, ¿qué se llevó por dar ese dinero? O pagó adelantado o se lleva una cosa. ¿Qué cosa se llevó? Un bien, un servicio, en este caso dólares. Desde lo jurídico, pero no desde la economía. Y él estaba haciendo un artículo. Está equivocado, cometió muchos errores, y parte de lo que pasó esta semana, como nadie del gobierno rectificó, todos entraron en la categoría de burros. Y ahí tenemos un problema muy serio. A ver, Pablo, ¿estás ahí, amigo? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, Pablo. ¿Estás ahí? ¿Qué dice Guillermo, Pimpi, Guitia? ¿Cómo andan? Encantado. ¿Cómo estamos? ¿Qué novedades tuvimos en el día de hoy, en esta semana, que nos puedas transmitir y en función de lo que estuvimos hablando, mi estimado amigo? Mira, estos muchachos son extraordinarios. Teníamos una crisis productiva del sector real muy importante. Por más que el gobierno utiliza falazmente algunos indicadores para decir que no, pero es a todas luces la industria, el comercio, el turismo receptivo, las economías regionales, la construcción, todos están en crisis, y lo vemos por los balances de las empresas. También las pérdidas notables que están teniendo grandes empresas, ¿no? Bueno, teníamos la crisis productiva, tuvimos después la crisis cambiaria, irresuelta, está ahí, y ahora estos muchachos extraordinarios le han agregado una crisis monetaria y una crisis financiera. Extraordinario, estamos sentados arriba de un polvorín. Y la crisis monetaria y la financiera va a determinar los próximos acontecimientos. Vos viste que el sistema financiero, los bancos, venían salvándose de la motosierra de este muchacho, y ahora la motosierra los ha agarrado a ellos también. Van a tener problemas, ya empezaron a tener problemas con la mora y los impagos, que la tendencia, como decías vos, es claramente aumentar. Pero van a tener problemas de liquidez y problemas de rentabilidad del sistema bancario. De hecho, las acciones de los bancos en Wall Street cayeron, los que cotizan, cayeron fuerte.
Y bueno, están metidos en un lío, estos muchachos han metido realmente a la economía en una situación muy, pero muy complicada, estimado Guillermo. Y los dislates del presidente no ayudan para nada. Como decís vos, hay un componente muy importante en la economía que son las expectativas. Bueno, hasta hace algunos meses atrás, Milei y Caputo despertaban buenas expectativas. Por más que estuvieran equivocados, por lo menos no se caían del mapa, digamos. Pero hoy se está mirando con mucha preocupación la falta de solvencia técnica del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y, por supuesto, del presidente. Según dicen algunos que han participado en algunas reuniones con el ministro, Caputo les dice, bueno, pero esto es lo que quiere el presidente. Bueno, ahí sí estamos, estimado Guillermo. Vos sabés que el presidente del Banco Central y el ministro de Economía pertenecen a la misma consultora, que ahora la cerraron o está en pausa. Y la ventaja de cuando vos trabajás en un equipo de profesionales es que el conocimiento tiende a la normal, tiende a la media, o sea, todos vamos aprendiendo de todos. Hay uno que tiene una expertise más en matemáticas, otro tiene su expertise en la capacidad de escriba, pero a la larga el conocimiento, cuando hay un equipo de trabajo, se va articulando hacia la media. Claro, el problema es que acá nadie puede enseñar, en esa consultora ninguno de los dos puede enseñar, los dos son muy burros. Y estas son las reuniones que ha habido entre los bancos y el Banco Central, que situaciones sencillas desde el punto de vista técnico no las estaban solucionando, porque hasta ahora los bancos privados o el sistema financiero, al margen de su origen del capital, les resolvía los agujeros técnicos que tenían las autoridades del central, pero ahora están empezando a tomar decisiones sin consultar. Y claro, no saben, entonces están haciendo situaciones que lo único que va a traer aparejado es un desastre en la economía real, que es lo que pasó esta semana. Uh-huh. Esta semana, Pablo, entre lunes, martes y miércoles empezaron a llegar cheques rechazados como hacía años que no venían. Y de empresas también de primera línea, que puede ser que no tenga liquidez o puede ser que el gerente financiero haya dicho al directorio de la compañía, tiremos los cheques 60 días para adelante y pongamos la plata en carry trade, pongámoslo en tasa, pongámoslo... Las dos cosas pueden estar pasando, ¿no? Que algún gerente financiero se haga el lindo y el directorio le haga caso, o que efectivamente tengan un tema de liquidez. Lo que está en peligro es la cadena de pago. O sea, ahora no solo no se vende, sino que lo que vendiste no lo estás cobrando si vendiste a plazo. Bueno, esta semana es una semana que yo te diría que le plantó una situación especial al gobierno, donde se incrementó el mal humor del mercado en todos los niveles, como lo dijiste vos. No solo son las empresas urbanas, sea la industria, el comercio, minorista, mayorista, turismo, etcétera, las empresas rurales y ahora también el sistema financiero. Es una situación donde todos están diciendo así no se puede seguir. De ahí la importancia del 8 de septiembre. Habría que reflexionarlo, no digo hoy, pero me parece que la semana que viene, Pablo, tendríamos que ir pensando algunas recomendaciones para el 8 de septiembre, para las familias y para las empresas. Total, si no pasa nada el 8 de septiembre, como dicen los infantes,
entrenamiento difícil, combate fácil. Yo ayer fui a dar una charla a la Universidad de Titela y terminé con esto, ¿no? Terminé diciendo, bueno, muchachos, piensen el 8 de septiembre, si no pasa nada, ustedes son todos estudiantes de carreras afines, prepárense y piensen escenarios que les va a servir para la familia, los negocios de sus padres o de ustedes, si el 8 pasa. Y si no pasa, no importa, se entrenaron, el próximo combate va a ser más fácil. Me parece que sobre este tema les va a venir bien a los nuestros que reflexionamos. ¿Algo más, mi querido amigo? No, nada, muy buena la iniciativa. Lo pensamos, dale. Lo reflexionamos y lo expresamos el viernes que viene. Gracias por tu intervención. Un abrazo, Pablo, como siempre. Y siempre muy clara. Qué bueno escucharte. Hoy estuvimos con Pablo en Radio del Plata. Vino el doctor Baño y su socio, Germán. Germán. Y tuvieron, ¿estás todavía, Pablo, ahí? Tuvieron una extraordinaria exposición, sí. Una síntesis muy buena del concepto de lo que debe ser la Constitución de la Argentina, a la que nosotros deberíamos apuntar a escribir ahora. Además de que, bueno, el doctor Baños forma parte del despacho de Burlando, que han defendido, está en la defensa de Julieta Prandi en ese juicio que ha sido muy mediático semana, del tema de violencia, de violencia sexual contra una mujer, y la verdad toda la exposición de él, comentó algo sobre ese juicio también, pero sobre todo, te digo, una claridad de conceptos respecto de cuáles son los puntos centrales que tiene que tener la Constitución, maravilloso. Y nosotros tuvimos la semana pasada nuestro acto en Capital, ¿no? En Capital, con Recalde. Estuvo muy bien su discurso, ¿eh? Muy bien, Recalde, sí. Usted no, porque estuvo en el programa. No, le pedimos, al por pie favor, del que cañón. viniera. Yo iba al acto y... No, yo le pedí que venga al pidió programa. especialmente que viniera al programa como ¿cómo buena sos, militante. ¿no? ¿Cómo sos vos, pero después lo escuché el acto. Yo le había dicho a Guitea, ¿y si vamos a grabar todo columna? Grabamos columna que labura Fernando y nos vamos al acto ahí con los bombos, choripán. No es lo mismo un programa manejado por Guitea, conducido por Guitea, más la columna, entrada, salida y demás, que no es lo mismo. Pero estuvo muy bien la decisión. Lo escuché el acto, ¿eh? Muy bien. Lo escuché después. ¿Qué le pareció el acto? Cuéntele a los oyentes. Muchas cosas, muy buen clima, muy bien el lugar, muy bien ¿Sabe puesto. qué le pareció lo mejor a Pimpi del acto? Ahora va a decir que el choripán. El choripán. Eran de primera, pero eran de primera. No me guardaron uno, ¿eh? Eran de primera, no solo eran enormes, de la calidad y el pan. Todo, el pan, todo. El pan y el chori, hechos por una mano experta. ¿eh? Sí, no lo vi y no pensaron en mí, ¿eh? Qué feo. Yo me comía el choripán y pensaba y esta, como le da vergüenza, no se llevó. Yo me llevé un par. No, él se llevó, yo me los comí ahí, pero me tuve que quedar un rato hasta terminarlo, porque no. Bueno, pero el acto fue muy bueno. Vinieron todos los grupos militantes, los compañeros militantes de Principio y Valores de la capital y algunos compañeros de la provincia de Buenos Aires. Pero sobre todo, mucho fervor, mucha esperanza en que nos estamos preparando para el próximo gobierno peronista. Los recibimos a Recalde bien, los recibimos bien. Obviamente que venimos venimos a una confluencia después de haber estado nosotros, ¿no? Claro, lógicamente, pero creo que Mariano estuvo cómodo, estuvo bien, su discurso fue confluencia muy bueno. Confluencia en un frente, obviamente en un frente electoral. Bueno, termina como frente, pero en la propuesta de ir hacia un gobierno peronista no es una cosa solo electoral. Lo electoral es una etapa de este caminar hacia la posibilidad de que nuestro pueblo vuelva a tener un gobierno como se merece. Por favor. Y esto creo que también fue bueno, estuvo muy bien el compañero Mendelovich, como siempre Horacio es tipo extraordinario, explicó por qué. Sí, combatiendo el capital. Sí, lo escuché. ¿Lo escuchaste? Sí, el lo capital. Lo vi después, sí, lo escuché. Especulativo. Dijo todo, Moreno, no, pero yo sí. Sí. Bueno, Guillermo también me dijo, yo voy a hablar corto, me dijo Moreno.
Yo dije, ¿por qué vas a hablar corto, Moreno? ¿Por qué vas a hablar corto? Un acto en que nosotros vamos... Bueno, me hizo caso una vez, no se restringió, expresó, terminó con todo fervor, los compañeros maravillosos. Lo vi. La verdad, muy bueno, muy bueno. A mí me gustó el discurso suyo, me gustó el discurso de Recalde, el de Horacio naturalmente, el de Mendelovich, pero el discurso de Recalde fue un discurso adecuado, importante. También planteó la contradicción entre libertarios y el peronismo. Sí, exacto. Y esto va calando. Me parece que la tendencia del mundo hacia la reindustrialización en la Argentina, eso se llama peronismo. Exacto. Eso se llama peronismo. Y esa tendencia, que influencia también, se influencia desde el mundo, es la que no debemos perder de vista al margen de cómo se vayan ordenando las listas en los distintos distritos. El lunes vamos a tener provincia por provincia cómo está la cosa. Obviamente, donde no hay un gobernador que ordena, Tucumán va a ser más prolija, Catamarca es más prolija, Formosa es prolija. Ya Córdoba dejó de ser prolija. Es muy interesante lo que está aconteciendo para los libertarios. En Córdoba, visto desde nosotros, yo recibí una encuesta ahí de estos que están dando vueltas, no es que estoy diciendo que está bien, pero están ganando los libertarios en Córdoba con el 30% de votos, 30.9. Menos de la mitad, sí. Pero la suma del segundo, tercero y cuarto, que son votos peronistas, ahí está Schiaretti, ahí está De la Sota, y ahí está una señorita que se llama San Pedro. Arriba de 45. Sí, 45. Exacto. O sea, le está sacando un 50 de abajo para arriba, ¿no? Esto me parece que está en línea con lo que decimos, de que no van a tener más que los votos que sacaron, incluso en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires las encuestas están dando, para mí, la ex cercano del peronismo en septiembre, y en octubre como que ellos dicen que van a ganar. La calle no está diciendo esto, los empresarios no me están diciendo esto, los dirigentes sindicales no están diciendo esto. Las encuestas están diciendo esto. Es un buen desafío porque también hay una influencia de las encuestas en la política, no necesariamente las que se publican, las que son reservadas para la política, ¿no? A veces se hacen las encuestas para publicar y las encuestas para el dirigente. Pero hay como una disociación entre lo que vemos en la calle, lo que hablo, y lo que estarían marcando ciertas encuestas que influencian en la lectura política. Yo insisto de que vamos a hacer una extraordinaria elección, sobre todo porque el mundo va en la dirección que nosotros planteamos, no ahora solamente venimos planteando y ejecutamos en economía en la década ganada. Y para ir cerrando, como Trump de alguna manera reivindica la década ganada, no solo en términos de las estadísticas, de los aranceles, de esto, de aquello, de más allá, ahora puso derechos de exportación. Era lo que faltaba poner. Derechos. Administración de sí, comercio, todo. Entonces cuando Pino dijo, presidente de la ciudad, no hay ningún país que ponga derecho de exportación, ¿cómo va? Bueno, ahora Pino la puso Trump para un producto que él considera importante, que son los semiconductores o los chips vinculados a la inteligencia. No, a la inteligencia artificial, que a su vez está vinculado con todo. Claro. Y entonces le dijo, mire, ustedes lo venden en el mercado interno a 100. Lo van a vender afuera a 115, y 15 me lo quedo yo. O sea, como presidente de Estados Unidos. Bueno, es extraordinario. O sea, los chinos ahora van a comprar los semiconductores 15% más caros que el mercado norteamericano. O sea, le da una ventaja competitiva. Cuando nosotros le damos ventaja competitiva a los alimentos argentinos, en función del poder adquisitivo de los trabajadores,
para que aumente el poder adquisitivo. Entonces el pan tiene que está más barato, la leche más barata. No, pero ahora Trump le da esa misma ventaja a la inteligencia artificial norteamericana y todos aplauden. Y lo bien que hace. Le puso 15% de derechos de exportación. No queda nada. No sé, voy a buscar a ver qué cosa hicimos para que... A ver, ¿qué le falta hacer? Pero me parece que hasta ahora hizo todo. Desde el punto de vista económico, sí, en el resto le falta. No, bueno, estoy hablando de la economía. Sí. En el resto le falta construir puentes, no hacer muros. Pero de eso nosotros estamos hablando de la economía porque por algún lugar se empieza. Y si no, cuando hace bien la economía empezamos a criticar. Y si hiciera lo otro, entonces vamos de a poco. No le vamos a pedir que se peronice de un día para otro. Démosle tiempo. Además, porque esa lógica instalada en el mundo también nos da a nosotros una oportunidad. O sea, la miramos desde nuestro interés. Por supuesto. Recién me llamó un uruguayo, que yo no me dice, lo quiero conocer, conseguí su teléfono. Voy a ir para allá porque yo soy peronista en Uruguay. Un tipo, con presidente de una fundación, recién cuando estaba viviendo por acá, paré y me llamó. Y en el programa también de Radio de Plata entrevistamos a un justicialista, economista ecuatoriano. Es divino, hay por todos lados. Pero ya nativo de los países. Ojo que estamos peronizando el mundo. Capaz no nos dan las tabas para verlo, pero... Claro, capaz que no lo vemos. Que lo ve el flaco. Pero el flaco lo va a ver, Ojo que estamos peronizando el mundo. Bueno, la semana que viene ya sabremos de las listas y estaremos hablando de lo que hay que hablar. ¿Y este domingo? Celebran los compañeros en Capital, en el Parque Patricio, el Día del Niño, así que están invitando. Y también en las básicas. En las básicas también. Sí, en todas las básicas están. A conmemorar, a festejar el Día del Niño. En la de Salta la hicimos el sábado pasado. Festejamos con todos, felicitaciones. Y los días más felices fueron, son y serán peronistas. Y porque los únicos privilegiados son los niños. Y también los jubilados ahora, ¿no? Y las personas con discapacidad también. Ni hablemos. Un fuerte abrazo peronista para todos, hasta el viernes.